En este video vamos a ver lo que es programación de control numérico, particularmente en esta primera parte. Lo que vamos a ver es los bloques preparatorios, ¿no? Los primeros bloques antes de empezar a programar la trayectoria de la herramienta. Entonces, en principio, para poder trabajar sobre lo que es programación del entorno de control numérico, vamos a hacer el mecanizado conforme al plano que tenemos en pantalla. En este caso, se trata de un material de partida en el cual nosotros tenemos un diámetro, vamos a acá marcarlo, tenemos un diámetro original del material de 50 milímetros y un largo de 151 milímetros. Nosotros lo que necesitamos es hacer un cilindrado en un largo de 50 milímetros, reduciendo el diámetro del material a 45 milímetros. La pieza final, por su parte, va a tener 1 milímetro menos que el material de partida, lo cual significa que acá vamos a tener que retirar 1 milímetro del frente del material. Entonces, para poder realizar esta geometría, nosotros vamos a empezar a trabajar con los primeros bloques preparatorios del programa. Entonces, en principio lo que tenemos que comprender es lo siguiente, ¿no? Nosotros aquí arriba dejamos el plano para que ustedes lo puedan visualizar mientras vamos avanzando con el programa. Y este es un poco el entorno del modo de edición, ¿no? Nosotros cuando entramos dentro del control vamos a estar trabajando en la parte de edición. Y nosotros lo que vamos a encontrar en principio es un nombre de programa y después la estructura de bloques. En este caso, el nombre del programa para lo que es Fagor 8020, que es el control del cual nosotros disponemos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora, el nombre del programa viene o comienza con la letra P seguida de un número. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es rastrear este programa, poder llamarlo y demás. Lo importante que tenemos que tener en cuenta dentro de la estructura es que cada secuencia de comandos que nosotros vamos a ir ingresando, que ustedes recuerden que algo nosotros fuimos comentando cuando trabajamos sobre lo que es la preparación, nosotros vamos a ir indicando una serie de comandos y de coordenadas para en definitiva poder decirle a la herramienta hacia qué posición se tiene que desplazar y con qué velocidad, y de esa manera poder desarrollar la geometría de la pieza que queremos mecanizar. Entonces, cada bloque viene precedido con la letra N y se enumera generalmente de 10 en 10. Y esto tiene una finalidad, que es que en los controles más antiguos, sobre todo, había que priorizar el uso de memoria y además también, a diferencia de lo que son los editores de texto que uno hoy está acostumbrado a utilizar, en este tipo de controles, nosotros no tenemos la posibilidad de entrar, editar, borrar, apretar enter, bajar un renglón y demás, sino que lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros en estos controles vamos a escribir un comando y una vez que nosotros apretamos enter, lo que va a hacer es ingresar ese comando que nosotros colocamos en el lugar en función del número que nosotros coloquemos aquí abajo. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ir numerando los bloques de 10 en 10 para que si dentro de la programación nosotros necesitamos ingresar algún comando que hemos dejado olvidado o tenemos que corregir y agregar alguna secuencia, nosotros colocando un número intermedio podemos colocar un bloque, por ejemplo en este caso entre el 10 y el 20. Si nosotros hubiésemos numerado en este caso, por ejemplo, el programa de 1 en 1 los bloques, lo que hubiese sucedido que no hubiésemos podido ingresar entre el bloque 1 y el bloque 2, no hubiésemos podido ingresar ningún otro comando que el que ya estaba colocado. Por eso, en estos controles, nosotros cada renglón lo vamos a numerar de 10 en 10. Entonces, bien, comencemos. Una vez que nosotros entendemos que acá tenemos el nombre del programa y que cada uno de los bloques los vamos a ir numerando de 10 en 10 y el porqué, vamos a empezar con los primeros bloques preparatorios. Entonces, en principio, nosotros tenemos nuestro material de partida, que como habíamos dicho mide 151 milímetros y tiene un diámetro de 50. Nosotros encendemos el control, este es las medidas finales a las que nosotros queremos llegar en nuestra pieza. Y nosotros ni bien encendemos el control, lo que vamos a observar es que si la máquina ya se encuentra referenciada,
vamos a ver que las medidas o las coordenadas que figuran en el display o en la pantalla del control numérico se corresponden a la posición del 0 de torreta respecto del 0 de máquina. Eso nosotros lo estuvimos viendo más en detalle en la clase de preparación de la máquina herramienta. Entonces, como ustedes saben, nosotros respecto de estos puntos no podemos programar el mecanizado, justamente porque necesitamos trabajar primero desde el 0 de pieza y desde la punta de herramienta. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la función traslado de origen. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que llevar el 0 de máquina hacia el 0 de pieza. Esto significa indicarle al control numérico que nosotros el origen de coordenadas ya no va a ser el 0 de máquina, sino que va a ser el 0 de pieza. ¿Cuál es el 0 de pieza en el plano que nosotros tenemos que trabajar, en el que tenemos que fabricar? Es el frente de la pieza terminada. Esto significa que la distancia que hay entre el 0 de máquina y el 0 de pieza con el que yo quiero trabajar son 150 milímetros. Son estos 150 milímetros que están en el plano. Ahora, muy bien, sabemos cuánto tenemos que desplazar el 0 de máquina para poder obtener el 0 de pieza, pero lo que todavía no sabemos es con qué comando. Para eso existe un comando, es una función preparatoria, que todas las funciones preparatorias se las denomina como G, que a su vez también se las denomina funciones modales, que significa que son funciones que van a permanecer activas hasta que nosotros coloquemos una función que contradiga la función que nosotros tenemos o una función que la desactive. En este caso, la función traslado de origen es una función que va del G53 al G59. Y posteriormente al G53 y al G59, lo que se colocan son las coordenadas de nuestro nuevo origen de coordenadas. Entonces, bien, ¿cómo funciona? Lo que nosotros recién acabamos de comentar, de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, entre el G53 y el G59 hemos seleccionado, por ejemplo, el G54 y después tenemos que colocar las coordenadas de desplazamiento respecto del eje X y respecto del eje Z. Respecto del eje X, nosotros vamos a estar en el mismo lugar porque nosotros queremos desplazarnos sobre el eje de rotación de la pieza, con lo cual en X estamos en el valor 0 como estábamos antes. Ahora, respecto de lo que nosotros nos queremos mover son los 150 milímetros que justamente separan el frente del plato al frente de la pieza terminada. Entonces, lo que vamos a poner es G54, X0, Z150 y vamos a ingresar ese comando. Ahora bien, una vez que nosotros ingresamos ese comando, vamos a ver que en el control igualmente siguen apareciendo las mismas coordenadas que antes. O sea, entonces uno va a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que nosotros hayamos desplazado el origen de coordenadas y que nosotros en el display sigamos viendo lo mismo? Esto significa que lo único que nosotros hemos logrado colocando esta secuencia es en la tabla de lo que se denomina traslados de origen, colocar en la fila G54 las coordenadas de X y de Z de nuestro nuevo origen de coordenadas. Pero para poder activarlas, nosotros tenemos que en un bloque subsiguiente escribir G54. Entonces, una vez que nosotros escribimos el primer bloque, estos valores de coordenadas van a la tabla de traslado de origen. Una vez que escribimos G54 solamente sin las coordenadas, lo que hacemos es activar ese traslado de origen. Entonces, ahora sí, vamos a ver en el display del control numérico la posición del 0 de torreta, pero ahora sí respecto del 0 de pieza. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener justamente es la distancia en Z, que estamos hablando de estos 150 milímetros, y en X el valor correspondiente al diámetro, que son 200 milímetros. Muy bien, como nosotros habíamos comentado cuando trabajábamos con la preparación de la máquina herramienta, es que nosotros tenemos que trabajar respecto de la punta, no desde el 0 de torreta. Con lo cual, en este caso, nosotros tenemos que definir con cuántas herramientas vamos a trabajar. Particularmente en este caso,
nosotros lo que vamos a hacer es hacer un desbaste y una terminación por una cuestión de simplicidad en este primer programa con una misma herramienta. Entonces nosotros lo que necesitamos es indicarle al control con qué herramienta de la torreta vamos a trabajar y dónde está cargado ese compensador de largo de herramientas para poder hacer justamente el traslado desde el celo de torreta a la punta de la herramienta. Eso lo hacemos con el comando T01.01. Recordemos que este comando, ¿sí?, el de selección de la herramienta y su compensador, son particulares para el control con el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el control Siemens, donde nosotros hicimos la práctica de preparación y de medición de la herramienta, por ejemplo, esto era T1.D1. En este caso es T01.01. ¿Está bien? Los primeros dos números, que acá lo tenemos designado, corresponden a la posición de la herramienta en la torreta. Esto significa que si nosotros escribimos T1, por ejemplo, solamente, lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr, es que la torreta gire hasta posicionar la herramienta que está en la posición 1 en la posición para poder empezar a mecanizar. Y el segundo valor, que está separado de puntos, en este caso es 0,1, nos indica a nosotros que vamos a trabajar con el compensador que en la tabla se encuentra en la posición 1. ¿Está bien? Como nosotros dijimos antes, siempre vamos a buscar cargar el compensador en el mismo lugar donde tenemos cargado la torreta, para que no haya confusiones. Siempre se va a buscar, si la posición de la herramienta está en la posición 1, que el compensador se cargue en la posición 1. Entonces, ¿qué es este valor XH y ZH? Como nosotros habíamos dicho anteriormente, XH es la distancia que tenemos desde el cero de torreta hasta la punta de la herramienta, y el valor ZH desde la punta de la herramienta hacia también el cero de torreta, pero respecto del eje Z. Una vez que nosotros cargamos la posición T01.01, ejecutamos este comando, lo que va a suceder en la pantalla del control es que nosotros ya vamos a estar visualizando la posición de la punta de la herramienta respecto del cero de pieza. Entonces, recién en este momento nosotros vamos a saber que cualquier coordenada que nosotros estemos viendo en el control se representa con la posición de la punta de la herramienta respecto de este nuevo cero de pieza que hemos colocado con nuestro traslado de origen. Muy bien. Entonces, hasta ahora nosotros, si ejecutamos estos tres bloques, no vamos a ver ni que gira el plato, no vamos a ver ningún desplazamiento de la herramienta, solo lo que hicimos fue ajustar nuestro sistema de coordenadas y respecto desde dónde se está midiendo la posición que nos muestra el control. Ahora bien, para poder mecanizar necesitamos movimiento principal, que en este caso, como nosotros sabemos, el movimiento principal de corte lo tiene la pieza y el movimiento de alimentación lo tiene la herramienta. Entonces nosotros necesitamos ejecutar el movimiento principal de corte, que en este caso se da por el giro del plato. En este caso, para poner a girar el plato del torno, nosotros tenemos dos opciones: trabajar con velocidad de corte constante con la función preparatoria modal G96, o lo que podemos hacer es trabajar con una velocidad de giro en RPM constante, que eso lo vamos a hacer con la función G97. Ahora bien, nosotros, como ustedes pudieron ver durante la cursada de tecnología mecánica, una de las ventajas que nosotros tenemos trabajando, por ejemplo, con insertos de metal duro, ¿no?, y sus hermanos mayores, es el hecho de poder conocer la duración del filo de la herramienta, que viene dado por unos 15 minutos de contacto, si uno mantiene las condiciones que indica el fabricante para el material y la velocidad de corte. Entonces, lo que nosotros tenemos como prioridad es que tenemos que mantener la velocidad de corte constante para poder asegurar los 15 minutos del filo de corte. Ustedes saben que si aumentan la velocidad de corte, lo que va a suceder es que va a disminuir el filo respecto de esos 15 minutos. A su vez, si ustedes disminuyen la velocidad de corte, lo que va a pasar es que el aumento del filo, o sea, la duración del filo va a ser mayor. Con lo cual ustedes tienen que trabajar con una velocidad de corte constante. De esa manera ustedes van a poder aprovechar y van a poder programar la producción en función de la duración de los filos de las herramientas. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para cuándo voy a utilizar, cuándo me sirve a mí trabajar con una velocidad, por ejemplo, en RPM constante? Bueno, en el caso, por ejemplo, de que ustedes quieren agujerear. En este caso, ustedes recuerden que la broca va a estar detenida, lo que gira es el material. Entonces, en ese caso, ustedes, en función del diámetro de la broca,
van a poder configurar una velocidad constante del plato, porque la velocidad de corte va a depender del diámetro de la broca, que es constante. Entonces, bien, si ustedes utilizan la función de velocidad de corte constante, el comando lo que va a solicitar es que ustedes coloquen la letra S para determinar, en este caso, en números, la velocidad de corte. Entonces, en este caso, van a tener velocidad de corte constante S, que significa que ustedes ahí, posterior a la S, van a colocar una velocidad de corte en metros por minuto, y en este caso nosotros colocamos 120 porque estamos trabajando en un ejemplo. Ustedes recuerden que esta velocidad de corte ustedes la van a sacar de un catálogo en función de el material que estén trabajando, si es una operación de desbaste, si es una operación de terminación y demás. Ustedes esta velocidad la van a sacar de un catálogo, nosotros colocamos en este caso una velocidad como a modo de ejemplo. Ahora bien, ustedes colocan que quieren trabajar a velocidad de corte constante, a qué velocidad de corte, y tienen que indicarle un sentido de giro. El sentido de giro va a ser sentido horario en el caso que ustedes tengan la herramienta de este lado con la función M3, que es la función en la cual el plato va a girar para que la herramienta pueda quitar material en función de cómo esté colocada la herramienta. ¿Esto qué significa? Generalmente en todos los tornos, colocando la función M3, el plato va a girar en el sentido tal que la herramienta corte en función de su colocación, dado que la herramienta puede ser tanto izquierda como derecha. M4 es sentido antihorario en este caso, que es el sentido inverso al corte de la herramienta. Y después van a tener la función M5, que va a significar detener el usillo. Entonces, bien, una vez que ustedes coloquen todo este comando y lo ejecuten, lo que va a suceder es que en el control van a tener una velocidad, en este caso la velocidad configurada de 120 metros por minuto. ¿Y cuál va a ser la velocidad de giro del plato? La velocidad de giro del plato va a ser la velocidad tal que a nosotros nos garantice que para esta posición de la punta del filo de la herramienta la velocidad de corte es de 120 metros por minuto, con lo cual a medida que la herramienta se vaya desplazando en Z, la velocidad de giro del plato va a ir modificándose con una apreciación de una RPM. Entonces, ahora, como ustedes saben, y como lo comentábamos recién, la velocidad de corte depende del diámetro de pieza con el que estemos trabajando. ¿Y eso qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, están haciendo un frenteado, a medida que ustedes se van acercando con la punta del filo de la herramienta hacia el centro de rotación del plato, para mantener la velocidad de corte constante de 120 metros por minuto, el plato tiene que girar cada vez más rápido. Inclusive si ustedes fueran a la posición X0, teóricamente para poder mantener esa velocidad de corte constante, el plato tendría que girar a una velocidad infinita, cosa que mecánicamente no se puede, pero lo que sí va a hacer el torno es hacer girar la pieza a la máxima velocidad posible. Para eso, para que eso no suceda, sobre todo en piezas en las cuales nosotros no tenemos una sujeción rígida, para piezas que son de gran tamaño, para piezas que no giran de forma concéntrica, muchas veces en un frenteado nosotros no queremos que la pieza se acelere a la máxima velocidad que el plato nos permita. Entonces, para ello, lo que se hace es colocar una limitación de velocidad en RPM. ¿Esto qué significa? Nosotros trabajamos con una velocidad de corte constante, pero le ponemos un valor máximo al cual después nosotros no queremos que esa velocidad sea superada por una cuestión de seguridad. En este caso, esa función nuevamente es una función preparatoria, una función modal que se denomina G92, y que, seguido de G92, nuevamente tenemos que colocar la letra S que antecede al valor de velocidad máxima que nosotros queremos colocar. En este caso nosotros pusimos 1200 RPM. ¿Y eso qué significa? Que independientemente de la posición que esté la herramienta, a medida que se va acercando al centro del plato, si nuestro torno, por ejemplo, tiene la capacidad de girar a 3000 RPM, para esta pieza en particular no va a acelerarse más allá de las 1200 vueltas, porque justamente nosotros colocamos esa limitación. Esto lo que nos va a permitir es bajar el riesgo de que la pieza se pueda llegar a soltar y demás, en una operación en la que en esta trayectoria entre la velocidad de corte limitada y la máxima que tendría que desarrollar la pieza, nosotros vamos a correr el riesgo, nosotros mejor dicho, vamos a pagar la consecuencia de que
va a haber diámetros pequeños en los cuales la herramienta va a trabajar a una velocidad de corte menor a la que nosotros hemos programado en el G96. Entonces, cuando ejecutamos estos 5 bloques, nosotros lo único que vamos a ver físicamente en la máquina es el giro del plato. Solamente. No hay desplazamientos de herramientas y estos son los 5 bloques que prácticamente nosotros vamos a repetir para todas las piezas que querramos realizar. ¿Qué se va a modificar en este caso? Lógicamente el valor del traslado de origen, este valor de Z que va a depender de la pieza que querramos fabricar, y lógicamente en función del tipo de herramienta que utilicemos, la posición de la herramienta con su compensador, así como también las velocidades de corte. Los valores de limitación de giro de RPM del usillo van a depender de la experiencia claramente del operario del torno en función de la pieza que estemos colocando y de su amarre. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con estos primeros 5 bloques preparatorios. En el video siguiente lo que vamos a hacer es trabajar con lo que tiene que ver ya con los comandos de programación para el mecanizado del material.